Es asombroso pensar que algunos de los solos más legendarios del rock nacieron por accidente, en una sola toma o incluso como improvisaciones que jamás se repitieron igual. Pero ahí están, inmortales, grabados en la memoria colectiva. Cada nota es una pincelada emocional. Cada distorsión nos transporta a una época dorada donde la guitarra hablaba por el alma. Hoy, viajamos en el tiempo para revivir 10 solos que definieron la historia del rock. Comencemos. Número 10. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, 1987. Hard Rock. Pocas introducciones de guitarra son tan reconocibles como la de Sweet Child of Mine. Nacida casi como una broma entre ensayos, el riff icónico de Slash pronto se convirtió en la columna vertebral de una de las baladas más poderosas del hard rock. La canción formó parte del álbum debut Appetite for Destruction, lanzado en 1987, y marcó el inicio meteórico de Guns N' Roses en la escena mundial. El solo principal, melódico y apasionado, fluye como una conversación entre el guitarrista y el oyente. Slash mezcla escalas pentatónicas, con bending emocional y una técnica precisa, creando un clímax que eleva la canción a una dimensión casi épica. Lo más sorprendente, fue grabado en una sola toma, sin saber que se convertiría en uno de los solos más amados de todos los tiempos. Sweet Child of Mine alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y su videoclip se convirtió en un clásico de la MTV. El legado del solo trasciende generaciones y sigue siendo parte del repertorio de guitarristas novatos y profesionales, y un himno infaltable en cualquier lista del rock. Fue ese momento mágico cuando una simple melodía de práctica cambió el destino de una banda y de millones de oyentes. Número 9. Comfortably Numb, de Pink Floyd, 1979. Rock psicodélico progresivo. En Comfortably Numb no hay un solo, hay dos. Pero es el segundo, ese que llega casi al final, el que ha sido descrito como una obra maestra emocional. David Gilmour, con su inconfundible Stratocaster, no solo toca notas, las hace llorar, volar, susurrar. Este solo es pura alma convertida en sonido. La canción forma parte del álbum conceptual The Wall, lanzado en 1979. El solo fue fruto de una intensa tensión creativa entre Gilmour y Roger Waters, quienes chocaban sobre cómo debía sonar la canción. Finalmente, Gilmour grabó varias tomas, y fue el productor Bob Ezrin quien eligió una versión casi intacta, sin necesidad de edición. No se trata de velocidad ni de virtuosismo técnico. Es el fraseo, la expresividad y el crescendo emocional lo que hace de este solo un momento casi espiritual. Cada nota está cargada de intención, y el tono cálido de Gilmour atraviesa el alma como una caricia melancólica. Con el paso del tiempo, Comfortably Numb se convirtió en uno de los himnos más grandes del rock progresivo. Su solo ha sido votado entre los mejores de todos los tiempos por revistas como Guitar World y Rolling Stone. No es más que música, es un viaje interno, un diálogo entre el corazón y el infinito. Número 8. Eruption, Van Halen, 1978, Hard Rock Heavy Metal. Cuando Eruption apareció como pista instrumental en el álbum debut de Van Halen, el mundo de la guitarra nunca volvió a ser el mismo. En apenas 1 minuto y 42 segundos, Eddie Van Halen reescribió lo que era posible con 6 cuerdas. No era solo velocidad o técnica, era revolución pura. Grabada casi por accidente, Eddie solo estaba calentando antes de una sesión. Eruption terminó siendo incluida en el disco por sugerencia del productor Ted Templeman. Lo que el público escuchó fue un estallido sónico, tapping a 2 manos, armónicos artificiales, dive bombs, una explosión de creatividad y precisión que dejó a toda una generación boquiabierta. Este solo instrumental, sin voz ni letra,
se convirtió en una declaración de principios. Van Halen no solo mostró un nuevo estilo de tocar, inspiró a miles de jóvenes guitarristas a experimentar, a romper moldes, a ser audaces. La técnica de tapping se volvió marca registrada y desde entonces incontables guitarristas han intentado imitar sin igualar esa furia melódica. Eruption no solo es una demostración de virtuosismo, es una obra maestra que captura el espíritu salvaje y futurista del hard rock a fines de los 70. Fue un rugido eléctrico que partió la historia de la guitarra en dos. Número 7. Sultans of Swing, de Dire Straits, 1978. Rock, pop rock. Mark Knopfler no necesitó distorsión ni velocidad vertiginosa para entrar en la historia. Solo dedos, una Fender Stratocaster y un fraseo tan limpio como elegante. En Sultans of Swing, el solo fluye con una naturalidad casi conversacional. Cada nota parece estar pensada, medida, contada y aún así suena libre como el viento. Lanzada en 1978 como parte del álbum debut de Dire Straits, la canción narra la historia de una banda de jazz tocando para pocos en un bar vacío. Pero fue el estilo único de Knopfler lo que capturó al mundo. Su técnica fingerpicking, sin púa, le dio un tono cálido, casi vocal, que contrastaba con la frialdad de la era punk en la que emergía. El solo de guitarra en la parte final es un despliegue de gusto, sutileza y alma. No hay pirotecnia, sino precisión melódica. Knopfler juega con silencios, vibratos suaves y escalas fluidas que recuerdan al jazz y al blues más puro. Sultans of Swing entró al top 10 en Estados Unidos y el Reino Unido y lanzó la carrera de Dire Straits. El solo sigue siendo analizado, imitado y reverenciado por guitarristas de todas las generaciones. Es un ejemplo perfecto de cómo menos puede ser muchísimo más. Número 6. Hotel California, Eagles, 1976. Rock, country rock. Pocas canciones terminan con un solo tan emblemático que se convierte en una firma eterna. En Hotel California, Don Felder y Joe Walsh tejieron un duelo de guitarras tan preciso y emotivo que la canción no sería la misma sin él. Fue más que un final, fue una coronación sonora. La canción nació del riff inicial de Felder, que luego se transformó con las letras de Don Henley y Glenn Frey. El solo final fue meticulosamente compuesto, no improvisado, y grabado en armonía entre Felder y Walsh, línea por línea. El resultado fue una mezcla perfecta de melodía, técnica y emoción. Publicado en 1976, el tema encabezó el Billboard Hot 100 y ganó el Grammy a la grabación del año. Pero lo que permanece en la memoria colectiva es ese solo de más de 2 minutos, donde las guitarras parecen hablar, contestarse y elevarse juntas. Hotel California ha sido incluido en casi todas las listas de mejores solos de guitarra de la historia, y su ejecución sigue siendo un reto técnico y expresivo para cualquier músico. Más que una canción, fue un viaje sonoro a través de la nostalgia, el misterio y la perfección melódica. Ese solo no se escucha, se siente en lo más profundo del alma. Número 5. Bohemian Rhapsody, Queen, 1975. Rock progresivo, ópera rock. En medio de una ópera rock sin precedentes, donde las voces se multiplican y la estructura desafía toda lógica, emerge un solo de guitarra que corta el aire como una confesión. Brian May, con su inseparable Red Special, grabó en Bohemian Rhapsody uno de los solos más emotivos y precisos de la historia del rock. La canción fue lanzada en 1975 como parte del álbum A Night at the Opera, en un contexto donde Freddie Mercury había diseñado una compleja obra coral. Brian May tuvo la delicadeza de no sobresalir, sino de complementar. Su solo entra tras el primer estribillo y actúa como una respuesta íntima, casi hablada, al drama emocional de la letra.
May grabó el solo tras escuchar la melodía vocal de Mercury. En lugar de competir con ella, la imitó, la abrazó y luego la llevó a nuevas alturas. Es un ejemplo perfecto de cómo un solo puede servir a la canción, no al ego. Bohemian Rhapsody fue número 1 en múltiples países y cambió para siempre el concepto de lo que podía ser un single de rock. El solo de May es uno de sus pilares, sensible, melódico, inolvidable. Es la guitarra llorando en medio de un coro celestial. Número 4. Stairway to Heaven, Led Zeppelin en 1971, rock progresivo y hard rock. En una canción que comienza como un susurro acústico y crece hasta un clímax apoteósico, el solo de Jimmy Page en Stairway to Heaven es para muchos el más grande de todos los tiempos. Es el momento en que el cielo y la tierra parecen encontrarse en una explosión de notas perfectas. Grabado en 1971 para el álbum Led Zeppelin 4, el solo no fue escrito de antemano. Page lo improvisó varias veces hasta capturar esa versión final, grabada en una sola toma en los estudios Island de Londres. No hay trucos de producción, solo un hombre, una Gibson Les Paul y una inspiración divina. La progresión armónica lo empuja hacia adelante y Page navega por ella con una mezcla de velocidad, sentimiento y precisión que conmueve hasta los huesos. Cada frase parece contar una parte distinta del mismo relato emocional. Stairway to Heaven no solo definió el sonido de Led Zeppelin, sino que se convirtió en un himno generacional. El solo fue votado durante años como el mejor por publicaciones como Guitar World y sigue siendo una prueba de fuego para cualquier guitarrista aspirante. Es la cumbre de una montaña musical donde solo unos pocos han logrado llegar y ninguno ha superado. Número 3. All Along the Watchtower, The Jimi Hendrix Experience, 1968. Rock Psychedelic, Blues Rock. Cuando Bob Dylan escribió All Along the Watchtower, nunca imaginó que unos meses después, un joven zurdo llamado Jimi Hendrix la transformaría en una obra maestra eléctrica. Su versión de 1968 no solo reinventó la canción, la poseyó por completo. Y en su centro ardiente está el solo de guitarra, cambiante como el viento y feroz como una tormenta. Grabada en los Olympic Studios de Londres, la interpretación de Hendrix es un despliegue de creatividad sin barreras. Cada frase de guitarra es distinta, sin una estructura fija, guiada por el instinto puro. No hay solo único. Son múltiples fragmentos que surgen entre versos como relámpagos en medio del discurso enigmático de la letra. Lo revolucionario fue el tratamiento del instrumento. Hendrix grabó y sobregrabó varias capas, manipulando el sonido con pedales wah-wah, feedback controlado y su distintiva afinación. El resultado fue una versión tan impactante que el propio Dylan empezó a interpretar la canción más al estilo de Hendrix en sus conciertos. All Along the Watchtower se convirtió en el primer gran éxito comercial de Hendrix en Estados Unidos y su solo es considerado uno de los más influyentes de todos los tiempos. Es el momento en que la guitarra dejó de ser instrumento y se volvió profecía. Número 2. November Rain, Guns N' Roses, 1991. Rock sinfónico. Power Ballad. Cuando Slash caminó bajo la lluvia en el videoclip de November Rain, su solo no solo atravesó el paisaje desértico, también atravesó el alma de millones de oyentes. En una canción cargada de dramatismo orquestal y emoción contenida, el solo emerge como un grito desgarrador de libertad y dolor. Lanzada en 1991, como parte del álbum Use Your Illusion 1, November Rain fue una apuesta épica de más de 8 minutos, inspirada en el amor y la pérdida. Slash compuso su solo central con una Gibson Les Paul, tocando con un tono suave al inicio, casi lloroso, que luego se transforma en un estallido melódico.
La estructura del solo no sigue la típica lógica de rock rápido. Es una construcción emocional en capas, que crece junto al arreglo orquestal de fondo y la voz desesperada de Axl Rose. Es ese tipo de solo que no busca impresionar, sino desgarrar con belleza. La canción alcanzó el top 10 en más de 10 países, y su videoclip se convirtió en uno de los más emblemáticos de la historia de MTV. El solo de Slash sigue siendo uno de los momentos más recordados del rock de los 90. Fue una tormenta de notas, nacida de la melancolía y convertida en eternidad. Número 1. Comfortably Numb, segundo solo, de Pink Floyd, 1979, rock progresivo y psicodélico. Sí, lo mencionamos antes, pero sería imposible no volver. El segundo solo de Comfortably Numb no solo merece estar en la lista, merece encabezarla. Porque no hay otro momento en la historia del rock que haya capturado con tanta precisión la tristeza, el aislamiento y la belleza pura a través de una guitarra. David Gilmour grabó este solo en 1979 para el álbum The Wall, en medio de una relación creativa cada vez más tensa con Roger Waters. Lo extraordinario es que el solo fue grabado casi de improviso, con tan solo unas pocas tomas y sin una partitura definida. Lo que surgió fue un lamento sublime, una narrativa sin palabras que sigue escalando hasta una catarsis emocional. Utilizando su Fender Stratocaster y su característico tono limpio, Gilmour construyó un arco perfecto de emoción. Empieza suave, contemplativo, y va creciendo hasta convertirse en un rugido contenido que se eleva por encima de la orquesta y los coros. Este solo ha sido votado una y otra vez como el mejor de todos los tiempos, no solo por su técnica, sino por su capacidad de tocar algo invisible dentro de nosotros. Es el momento donde la guitarra ya no suena, sino que llora, canta y finalmente sana. Aunque los años han pasado, estos solos siguen brillando como faros en la historia del rock. No fueron simples momentos musicales, sino verdaderas declaraciones de alma y pasión. Escucharlos es viajar en el tiempo, revivir emociones y redescubrir por qué el rock nos marcó para siempre. Te invitamos a volver a escuchar estas joyas, con audífonos y el corazón abierto. ¿Y tú? ¿Cuál de estos solos te hizo vibrar más fuerte?